Hello. Hello, hello, hello. ¿Cuánto tiempo? Par de días, par de días. Ay, 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 ay. Óigame, tenía un tiempito que no lo veía. Un tiempito nada más. No es tanto, no es tanto. No se quejen tanto. Ay, ay, ay. Señores, ¿cómo están todos? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo me lo está tratando el nuevo año? ¿Eh? ¿Cómo lo está tratando el nuevo año? Yo espero que esté muy bien. Espero que la dicha sea buena para todos ustedes eh, en este año. Ya he hecho algunos cuantos videos, he subido un poquito de contenido este año, pero he estado un poquito ausente y de eso vamos a hablar ahora. Bienvenidos a Entre Amigos. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estamos de vuelta y vamos a saludar a unas cuantas personas porque estamos en vivo. Numerología Caliente, Ilsan Fraser, Jocelyn Pierre, que lo que, Francisco, Aniulfo, saludos a todos ustedes. De verdad que se le aprecia que siempre pasen por aquí, ¿verdad? Y que compartan con uno. Si tienen sus preguntas, voy a estar respondiendo algunas preguntas por acá. Pero quería hacer vamos a poner esto en pausa. Quería hacer en vivo porque usted sabe que yo no me podía quedar callado con esta situación del tollo que pasó en la primera. Usted sabe que yo, de una manera u otra, pues tengo que darle mi sentir sobre esto. Y vamos a mandarle esto al grupo. Señores, yo tengo un grupo con casi 250 personas. No estoy aceptando a nadie ahí, lo voy a explicar por qué. Ok, ya está. Bueno, quiero que todo el mundo sepa, quiero explicarle a todos ustedes algunas cositas. Miren, este liazo que hay con la lotería primera es simplemente un domino, un eslabón en una cadena, un domino en una línea de dominos que va a ir cayendo poco a poco. ¿Usted sabe por qué? Porque todos sabemos que en todas estas loterías, todos sabemos que en todas hay algunas personas que no quisieron decir todas, ¿verdad? Como Aneudi, que hizo un súper reportaje sobre esto, un súper comentario sobre esto, pero él no se atreve a decir que en todas las loterías. Yo digo que en todas las loterías dominicanas hay algo arreglado. ¿Por qué? Porque se dan cosas que simplemente te dicen a ti que las cosas están arregladas. Lo primero es loterías como la New York, que se extraen los números, se copian los números de los números que salen en la lotería Numbers y en la lotería de Pick Four de Estados Unidos. ¿Usted sabía eso? Se coge los últimos dos dígitos de la lotería Numbers en la lotería de Estados Unidos y ese es el número en primera que ponen en la lotería de New York. Luego se cogen los 4 números del Pick Four y lo ponen atrás como las dos últimas parejas. Y eso lo expliqué yo primero aquí en esta vaina hace más de ¿cuántos años ya? Como 5 años cuando empezó todo eso. Y yo fui, me metí y dije, pero ven acá, esto es el Pick Four, pero ven acá, esto es la lotería Numbers. ¿Cómo es que en un paisito como el de nosotros, usted puede agarrar tres números, tres parejas de
una lotería de otro país y usted forma una lotería con eso. Bueno, en el mejor país del mundo, República Dominicana, obviamente que se puede hacer. ¿Ok? La otra cosa que se dan en nuestro país es que allá se forman loterías de la noche a la mañana. ¿Eh? La primera, Nueva York, Anguila, La Suerte. ¿Qué más? ¿Cuánta lotería necesita República Dominicana? En verdad, ¿cuánta lotería necesita la gente en República Dominicana para seguir tirando su dinero y su futuro a la basura? Yo siempre les he dicho a ustedes, en la mayoría de los videos míos, búsquenlo. Esta vaina de lotería dominicana para mí siempre ha sido un hobby. Nunca lo he querido tomar como un negocio, porque si lo cojo como negocio, lo dejo. Si es para tomarlo como un negocio, lo dejo, porque no voy a entrar en ese negocio. Es muy sucio. Hay gente muy mala, hay gente que está muy metida en deudas, hay gente que le debe favores a otras personas. Entonces, en este negocio, usted siempre va a ir perdiendo más de lo que va a ganar. Esto como negocio, a mí no me llama la atención. Sí, hay personas que han logrado cambiar su vida con esto de la lotería. Sí, los numerólogos son los que principalmente han cambiado su vida. Usted puede revisar videos de hace 10, 15, de 12 años, 7 años, 8 años atrás. Puede ver gente, personas que estaban enganchados a guardia, personas muchachas que trabajaban en bancas, muchachas que trabajaban, muchachos que trabajaban motoconchando, muchachas que trabajaban en bares y otros lugares. Hoy en día se hacen llamar los grandes numerólogos. ¿Por qué? Porque es una vaina que no tiene ciencia, no requiere estudio. Usted simplemente va y le copia los números al otro y lo repite en su canal. O se aprende 1 más 1 son 2 y si le quito 3, entonces me quedo con el. ¿Me entiendes? Se aprende truquitos, se aprende cositas. Empieza como un degaritado a meterse en todas las listas de aporte de los demás y a robarle a la gente, rezándole a Dios que sus números salgan, para entonces empezar a pedir 5,000 y 30,000 pesos. No hay, no existe actualmente en República Dominicana, no existe actualmente en República Dominicana una persona que te pueda predecir a ti un número 100%. No lo existe. Todos dependen de ustedes. Toda mi vida, los 8 años que le dediqué a esto de los números, me dediqué a enseñarte, me dediqué a mostrarte, me dediqué a aconsejarte, a advertirte de las cosas que te podrían pasar. Hoy en día no se puede jugar lotería y las cosas van a cambiar. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día todo está arreglado. Todo está arreglado. Pero las cosas van a cambiar y no van a cambiar para mejor. Porque una vez ellos le metan mano a la lotería, y reformen la lotería como debería de ser, ninguno de los cálculos, ninguna de las cosas que se hacen hoy en día van a funcionar. ¿Tú sabes por qué funcionan los cálculos y todos los métodos y todas las cosas que se hacen de lotería el día de hoy? ¿Tú sabes por qué funcionan? Porque la lotería está arreglada, porque repiten los números, porque le hacen favores a fulanito o a aquel partido o a aquel político. Y todos sabemos que, bueno, si repitió el 16 2 veces, pues puede que venga 16 de nuevo. Porque cuando se meten con su repetidera, no hay quien lo acabe. Entonces, queridos y queridas, Raúl Aragones está aquí para decirle una cosa. Mira, yo tengo un grupo con casi
300 personas a quienes yo le estoy dando jugadas. Usted ve que yo no estoy dando jugadas por aquí en vivo ya. ¿Ok? Ayer se le dio, esta semana se le dio el 05. Se le dieron 4 números. Yo tengo una línea nueva y esa línea no se la voy a enseñar a nadie más. Miren los números. Esto era de esta semana. No sé si era de esta semana. A ver. No, lo tengo en la pared. Lo tengo en la pared. Miren para la pared. Miren para allá, para esa pared. Miren para esa pared. Voy a poner aquí, a ver si lo pueden ver ahí. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Espérense. Discúlpenme. Miren la pared lo que hay ahí. El 05. Repitiéndose. Ahí está todo el mundo tirando fotos. Espérate, Raúl, ¿qué es eso? Güey, espérate. Señores, primera y última vez que voy a mostrar eso. Primera y última vez que voy a mostrar eso. El que pudo copiar, que copie. Vamos a poner esto por aquí. El que pudo copiar, que copie. Esa línea de jugada, esa línea de jugada te da 4 líneas de 3 números. En total son 12 números. Y de los 12 números, salen por lo menos 10 números en primera en la semana. Yo le dije a usted, yo te dije a ti, hace casi 3 años, que el día que yo encontrara una manera de pegarle más seguido a la lotería, ya yo no daba más números. Iba a jugar para mí. ¿Te lo dije o no te lo dije? Agarré alrededor de 300 personas casi y le di acceso. Esta es la primera semana que yo le di una de las líneas. Y ellos le pueden decir, le di el 16, le di el 05, el 94 y el 83. Vean las jugadas que salieron esta semana. Y le dije a ellos, me tienen que jugar esos números para Anguila, o la primera. Le dije a ellos, esos 4 números. 16, 05, 94 y 83. Esta semana que viene, todos ellos se van a sacar. Todos ellos. Pero no voy a dar número público. ¿Por qué no voy a dar número público? Porque la lotería está arreglada. Y porque si yo empiezo a publicar todas estas jugadas que están saliendo, estos números que están repitiendo tanto, los van a quemar. Los van a quemar. Raúl, entonces, si tú no vas a estar dando números, ¿para qué tú estás haciendo video? Para que dejen de jugar. Para que se pongan a estudiar. Para que se pongan a buscar un maldito futuro y dejen esta vaina. Para eso. Para eso. Porque usted, si usted no puede salir de donde usted está, entonces, trate de irse del país o hacer otra cosa con su vida. Pero déle sentido a su vida. La lotería no va a resolver tus problemas. La lotería está aquí. ¿Tú sabes para qué? Para entretenerte y sacarte los chelitos que tú tienes. Porque el día que tú vienes y le pones 200 blogs a tu casa, tienes que dejar 2 o 3 semanas sin hacer compra en tu casa después. ¿Qué es peor? ¿No tener techo o no tener que comer? Yo prefiero no tener techo que no tener dinero para comer. Bueno, vuelvo y te digo, y le voy a aconsejar a todas estas personas, que lo que hacen es sumarle más problemas a la gente. Hay gente muy buena en esto, pero hay gente que está aquí es por tu dinero. Te lo estoy diciendo, es por tu dinero que están aquí, no están aquí para ayudarte, es por tu dinero, porque el día que tú te pelas, ellos no saben nada, pero el día que tú te sacas, ahí están todos ellos tirándote, mándame lo mío, mándame lo mío. Pero tú no estás aquí para ayudar a la gente. Haga contenido y que YouTube le pague, que la gente lo vea y que YouTube le pague. Ya.
Hagas un curso, haga un entrenamiento o algo. Yo voy a poner mi entrenamiento y yo voy a enseñar cómo hacer esto. Y el que quiera aprender lo que lo haga. Ahora van a salir 10,000 canales de YouTube repitiendo la misma vaina y van a quemar todos los números. Se lo apuesto. No se le puede dar una mano a la persona que con la otra está agarrando un machete para cortártela. Todo esto político, lo que le importa es ellos y ellos. Olvídate. El señor presidente se ha montado ahí y es el presidente más disparatero que yo he visto en mi vida. Es lo más parecido a John Biden que hay. Yo hubiese preferido que hubiesen dejado a los ladrones ahí, que por lo menos hacían que estaban haciendo algo, que tener personas que solamente tienen pretexto y tienen soluciones y no hacen nada. No hacen nada. Pasó el lío con el número 13. Oh, sí, que es una investigación, que lo otro. Ahora mira con el 54. La investigación para lo que estaba pasando. No, como quiera siguieron en lo de ellos. Sabiendo que hay miles de bancas. Ellos saben que hay miles de bancas que están ilegales, pero que le conviene a ellos. Porque eso es lo que aportan para las campañas políticas. ¿Sí o no? Bueno, queridos, lo que les quiero decir con esto es, la primera vez cuando salió de lo del 13, yo dije, mira, voy a dejar esta vaina, porque es que está todo arreglado. Tú te puedes matar sacando estadística y vaina, y al final está todo arreglado. Y yo dije, voy a dejar esto. Ahora, con esto que pasó, lo voy a coger un poquito más privado. Voy a hacer mis cosas más privadas. Voy a tener personas que van a recibir estos pronósticos y que lo compartan con sus amigos y sus amistades. Yo no quiero un centavo. Yo lo que puedo hacer es coger y hacer mi curso y vender mi curso como siempre yo he hecho. Hacer un entrenamiento y si tú lo quieres comprar, lo compras y aprendes. Si no lo quieres comprar, no lo compres. Sigue pagando 5,000 pesos por número como un idiota, como un estúpido, como un iletrado, como un analfabeto o analfabeta, como sea que se diga la palabra, pero tú sabes cuál es que te estoy diciendo. Porque cada mes, cada semana que usted paga por maldito número, el imbécil es usted. Pague por conocimiento y nunca se va a arrepentir de lo que va a aprender. Pague por números y usted no tiene nada que reclamar. Cuando una persona compra un curso mío, tiene 30 días de garantía. ¿Cuál es la garantía mía de los cursos míos? Bueno, que en 30 días usted debe tener igual o mejores resultados de lo que yo he tenido utilizando lo que yo le estoy enseñando. Y que si antes de los 30 días usted no está contento con el resultado, usted puede pedir su dinero para atrás completito. Así es que se hacen ventas. Pero ¿cómo va a ser que yo le voy a mandar a un imbécil que lo que estaba era virando piedra atrás de un colmado y ahora está dando números, 7,000, 12,000 pesos? Yo, que me estoy muriendo de hambre, le voy a mandar 7,000, 12,000 pesos a ese imbécil porque es el que me va a dar la suerte a mí. ¿Usted sabe cuántas personas tienen que caer en eso para que el imbécil se diga, soy el mejor, soy el otro? Mucha gente. Hay gente que se va a sacar y una persona que se saque jala 10 que nunca se han sacado. Esperen más contenido mío. Dios me le bendiga a todos. Le informaré sobre algunos cursos que voy a tener disponibles. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. Los quiero mucho.